Sale a la luz el esperado informe por las supuestas fiestas clandestinas en la residencia oficial del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. La investigación critica que hubo fallas de liderazgo y juicio en el gobierno. El mandatario pidió disculpas ante el Parlamento mientras que la oposición instó a destituirlo. Tenemos reporte desde Londres. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos denunció que Rusia estaría expandiendo su presencia militar en la frontera con Ucrania con la intención de ubicar 30.000 soldados en Belarus, al tiempo que la Casa Blanca reveló que prepara sanciones contra miembros de la élite rusa y sus familias en caso de una incursión militar. La junta militar que lideró el golpe de Estado en Burkina Faso anunció un nuevo presidente y promulgó una ley que regirá el poder estatal a la espera de una carta de transición. Al igual que la CEDEAO, la Unión Africana suspendió al país hasta que se restablezca el orden constitucional. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Reino Unido. Después de varios días de espera salió a la luz parte del informe sobre las supuestas fiestas clandestinas en la residencia oficial del primer ministro Boris Johnson, mientras el país se encontraba confinado por el COVID-19. La investigación de la funcionaria Sue Gray concluyó que hubo fallas de liderazgo y juicio y que estos eventos representan un incumplimiento grave. Gray admitió que su informe tenía un alcance limitado después de que la policía de Londres iniciara su propia investigación sobre estas presuntas fiestas. En el Parlamento, la oposición instó a los diputados conservadores a destituir al primer ministro, quien dijo que emprenderá cambios en el funcionamiento interno de su gobierno, ya que, según dijo, pedir perdón no es suficiente. Ampliamos esta noticia desde Londres con nuestra periodista Marcela Gutiérrez. Marcela, muy buenas tardes para usted. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido las principales reacciones a la publicación de este informe? Muy buenas noches desde Londres. Desde luego ya había sospechas de estas fiestas porque se filtraron muchísimos detalles a la prensa en semanas anteriores. Simplemente el informe hoy confirma la sospecha de la población y por lo tanto hay indignación porque mientras la población se encontraba en confinamiento y no podía reunirse con sus seres queridos, acudir a funerales o despedirse de sus enfermos, en Downing Street se realizaban estas fiestas con alcohol y con música, y esto es lo que confirma este informe, que había exceso de alcohol en un lugar de trabajo en la residencia oficial de Downing Street, unas fiestas o reuniones que no debieron haber ocurrido. Y hoy en el Congreso, desde luego, la oposición ha pedido de nueva cuenta la renuncia del primer ministro Boris Johnson, pero también hay voces y voces del Partido Conservador de los diputados que abiertamente algunos de ellos han pedido la renuncia del primer ministro. Marcela, se sabe que la policía también está indagando sobre estas presuntas fiestas, pero ¿qué es exactamente lo que se está investigando? Lo que se está investigando son 12 de 16 fiestas que pudieron haber violado las leyes del confinamiento, estas leyes y estas reglas que se interpusieron desde lo más alto, desde el gobierno, y que toda la población tenía que cumplir. Y también sabemos y ha trascendido que se va a investigar una fiesta en particular que ocurrió en el departamento del primer ministro Boris Johnson y su esposa Carrie, y estas investigaciones, aunque la policía ha dicho que no habrá actualizaciones, estamos a la espera, y sobre todo el primer ministro lo ha dicho, que ahora está a la espera del resultado de estas investigaciones policíacas. Por lo tanto, ha ganado tiempo el primer ministro en esta crisis política que ya dura varias semanas desde que se conocieron los detalles de estas supuestas o estas fiestas clandestinas. Marcela, muchas gracias por ese reporte desde Londres. Y cambiamos de tema porque sigue la escalada verbal en torno a la crisis por la concentración de militares rusos en la frontera ucraniana. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador ruso acusó a Estados Unidos de tratar de avivar la histeria de promover un debate sobre este tema. Casi de forma paralela, el gobierno estadounidense anunció que está listo para imponer sanciones a élites rusas dentro o cercanas al Kremlin si Rusia envía tropas a Ucrania. Una medida similar a la que planea Reino Unido. Esto dijo la portavoz de la Casa Blanca. Puedo confirmar que hemos desarrollado paquetes de sanciones específicas tanto para las élites rusas como para sus familiares si Rusia invadiera Ucrania. Estos esfuerzos se llevan a cabo en cooperación con aliados y socios.
Las personas que hemos identificado forman parte o son cercanas al círculo interno del Kremlin y juegan un papel en la toma de decisiones del gobierno o, como mínimo, son cómplices del comportamiento desestabilizador del Kremlin. El partido del socialista Antonio Costa ganó las elecciones del domingo en Portugal con mayoría absoluta, algo que permite que su tercer mandato sea mucho más estable que los anteriores, que estuvieron marcados por los bloqueos a causa de una fuerte oposición. Alba Santana nos amplía. Antonio Costa se queda en el Palacio de Belém y con mayoría absoluta. Contra todo pronóstico, el Partido Socialista repite por tercera vez en la presidencia con más del 40% de los votos. Una mayoría absoluta no es un poder absoluto. Una mayoría absoluta no significa poder absoluto, no significa gobernar solo, es una responsabilidad añadida y significa gobernar con y para los portugueses. Con y para todas y todos los portugueses. Y así esta mayoría será una mayoría... Así que esta es una mayoría de diálogo con todos los partidos políticos del Parlamento y con todos los portugueses. Asamblea da República, os portugueses na sua pluralidad. Ganó tras una legislatura llena de bloqueos de la oposición que terminó en elecciones anticipadas por no poder aprobar los presupuestos. Las encuestas no lo vaticinaban, pero la alta participación electoral y su gestión de la pandemia han disparado el apoyo al político de centroizquierda. Muchos portugueses sintieron que debían honrarlo y mostrar respeto por el trabajo que Antonio Costa hizo durante la pandemia, y creo que es una de las razones que llevaron al Partido Socialista a tener mayoría absoluta. A pesar de ser uno de los últimos países de Europa en caer en las dinámicas ultraderechistas, Portugal no ha sido la excepción. Con el partido Chega como la tercera fuerza política del país, algo que preocupa a muchos. No esperaba la victoria del Partido Socialista, pero esos son los resultados que tenemos. El ascenso de la ultraderecha es una vergüenza, eso me preocupa. Ahora, con un parlamento más hostil por el ascenso de la derecha, pero más estable por su holgada mayoría, el gobierno de Costa será el encargado de gestionar el paquete de 16.600 millones de euros de la Unión Europea para la recuperación por la pandemia. La Junta Gobernante de Mali dio un plazo de 72 horas al embajador de Francia para que salga del país debido a comentarios del gobierno francés que calificó como hostiles e indignantes. La declaración no especificó a qué comentarios se refería, pero el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, dijo la semana pasada que la Junta de Mali estaba fuera de control. Este es el más reciente episodio de una tensión que ha ido en aumento entre ambas partes desde que el líder interino de Mali retrasó las elecciones y consolidó su control tras el más reciente golpe de Estado. Pasamos a Burkina Faso, donde la junta militar que lideró el golpe de Estado la semana pasada anunció que ya tiene nuevo presidente. A través de la televisión estatal, el portavoz de la junta dijo que el nuevo líder sería el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Los militares también promulgaron una normativa conocida como la Ley Fundamental que regirá la gestión del poder estatal a la espera de una carta de transición y que también restablece de manera parcial la Constitución suspendida desde el día de la toma del poder. El mismo día, la Unión Africana, conformada por más de 50 países del continente, suspendió a Burkina Faso, al igual que lo hizo la CEDEAO hace unos días. El movimiento patriótico de salvaguardia y restauración se integra de la siguiente manera: un presidente, dos vicepresidentes, un coordinador de comisiones. El presidente del movimiento patriótico de salvaguardia y restauración es el presidente de Burkina Faso, jefe de Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Es el garante de la independencia del Poder Judicial. En caso de que el presidente no pueda actuar, sus facultades serán ejercidas por el primer vicepresidente y, en su caso, por el segundo vicepresidente. De manera conjunta, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones contra altos funcionarios vinculados a la junta militar en Myanmar justo cuando se cumple un año del golpe este 1 de febrero. Las medidas están dirigidas al fiscal general del país, el presidente del Tribunal Supremo y el presidente de la Comisión Electoral, entre otros, por abuso a los derechos humanos. Este mismo lunes, la depuesta líder Aung San Suu Kyi fue acusada por presunto fraude electoral en las elecciones de 2020, lo que se suma a una numerosa lista de cargos que afronta desde que fue detenida. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.